Este es el nuevo Toyota Corolla Touring Sport 2023. Si estás pensando en comprarte un coche compacto con carrocería familiar entre 30.000 y 35.000 euros, es posible que hayas echado un ojo y hayas mirado, por ejemplo, el Peugeot 308 Station Wagon o el Seat León Sport Tourer. A diferencia de ellos, este Corolla Touring Sports está propulsado por un sistema híbrido no enchufable. ¿Es interesante? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. La neverita, la mochila de la niña, el agua. Los padres de hoy en día tenemos que abarcarlo todo y no nos da la vida. Y llega este Toyota Corolla Touring Sports y me promete espacio, eficacia y deportividad. ¿Es eso posible? ¡Ey! Aquí caben muy bien mis dos hijos. Y menudo paleteraco. Y es un coche híbrido, gasta muy poco. Y también tiene el acabado GR Sport, 196 caballos. ¿Será realmente una fiera en la carretera o es imposible eso de combinar eficiencia y deportividad? La verdad es que llevo una semana conduciéndolo y el coche hay cosas que me han gustado mucho. La primera, es cierto que tiene consumos muy bajos, mucho mejores que los de cualquier mild hybrid del mercado. En segundo lugar, pues tiene ligeras mejoras en el sistema híbrido que hacen que su conducción sea más agradable que antes. Y en tercer lugar, todo el equipamiento que incluye el acabado GR Sport. Obviamente hay otras cosas que deberían mejorar, pero esas te las voy a contar a lo largo de todo este vídeo. Antes te voy a poner dos deberes. La primera, que te suscribas al canal, y la segunda, que le des a la campana para activar esas notificaciones que te avisarán cada vez que publiquemos un contenido en vídeo. ¡Empezamos! El Toyota Corolla Touring Sport 2023 es la puesta al día de la 12ª generación del Toyota Corolla. Como puedes ver, es un modelo con un enorme bagaje histórico. Y respecto a su antecesor, que se lanzó en 2019, la verdad es que tiene muy pocos cambios estéticos. Se concentran aquí principalmente en el frontal, donde tenemos una parrilla con un trabado ligeramente diferente. Y si eliges versiones muy equipadas, como es el caso de esta unidad, tendrás también faros LED con iluminación adaptativa. Otro detalle, aquí tenemos una unidad con el acabado GR Sport que busca ese pelín de deportividad en su estilo. Eso nos lleva a tener un logo con el fondo en negro en lugar del característico azul de las versiones híbridas, unos paragolpes un pelín más afilados y un color que es un blanco perlado iceberg, que es exclusivo también de este acabado. Y ya aquí en el lateral, llantas de 18 pulgadas que también son exclusivas de esta terminación, retrovisores en negro, barras de techo también en negro o los cristales tintados. Por cierto, esta carrocería en dos colores es exclusiva del acabado GR Sport, pero hay que pagarla aparte como parte del acabado Sport Premium. Sus dimensiones apenas variaron en la puesta al día. Mide 4,65 metros de longitud, una cifra ligeramente superior a la que vemos en sus rivales más directos. De la longitud total, 2,70 metros corresponden a la distancia entre ejes, una buena cifra para un coche de este tipo. Otras cotas son su 1,79 m de ancho y el 1,46 m de alto. En la zaga apenas hubo cambio respecto del modelo que conocimos hace 4 años. Hay nuevos pilotos LED y un diseño que busca líneas horizontales para enfatizar la anchura del coche. Es nueva la parte inferior del paragolpes, ahora se apuesta por plástico negro brillante para aligerar visualmente la vista de metal. No falta el nombre del modelo, que no ha sido, por cierto, el único de su historia. Quien más o quien menos sabe que entre 2006 y 2018 el Toyota Corolla se llamó Auris en Europa y Japón. Cosas del marketing. Otros también recordamos al Toyota Verso, la carrocería monovolumen que se vendió entre 2009 y 2016. Pero hay más, mucho más. Existió una carrocería coupé en los años 80 llamada Sprinter, Levin en China, y el Toyota Tercer compartió estructura con el Corolla E80. En Japón se le conoció también como Aisho y el Fielder es el equivalente al Touring Sports en Sudamérica. También se ha comercializado bajo otras marcas. Eran Corollas el Holden en Australia, el Pontiac Vine en Estados Unidos, el Daihatsu Charman en Japón o el Suzuki Sways que se vende actualmente en Europa. Hay mejoras notables en el habitáculo respecto al Corolla Touring Sport al que sustituyó. Y lo principal es la tecnología, que era un aspecto, como nos decían en NGB, a los que suspendían, pues
que necesitaba mejorar. Ahora ya tenemos, por ejemplo, un cuadro digital de 12,3 pulgadas. Se ve bastante bien. Es cierto que puedes variar la información, la forma de mostrarla en diferentes modos. No es un alarde de artificios y de diseño, pero sí que muestra todos los datos de manera muy clara. La otra pantalla es la del sistema multimedia. Ha crecido bastante al pasar de 8 pulgadas a 10,5. Los menús son más claros, pero sigue faltando un poco de fluidez a la hora de responder a las órdenes del tacto o de la voz. Está conectada a Internet para poder actualizarse a distancia y es compatible con Apple CarPlay de manera inalámbrica. Para Android Auto todavía necesitarás cable. Sigue algo por detrás de otros rivales en funcionamiento, aunque sea de las más grandes. No es un funcionamiento poco fluido el único problema de esta pantalla. Y es que te cuento, como tiene un diseño aquí que sobresale mucho, a los conductores más bajos, yo mido 1,80 m y no me ocurre, pues si les gusta llevar el asiento en posición muy baja, pues les va a restar visibilidad ahí porque ocupa buena parte del parabrisas y eso pues puede ser un hándicap. Eso sí, pues me gusta que no integre, por ejemplo, los mandos de la climatización porque tiene aquí unos ruletas y botones muy tradicionales y que son muy fáciles de accionar tanto por el conductor como por el pasajero. Y volvamos a los asientos. Estos son propios del acabado GR Sport, tienen los reposacabezas integrados y aquí con el logo GR también en el reposacabezas. Está muy bien, no son extremos en el sentido de que te abrazan muchísimo el cuerpo y forman parte, esta tapicería de cuero que tienen también, de ese paquete Sport Premium que te comentábamos antes y hay que pagarlo aparte junto con otras cosas como el Head-Up Display o este techo solar panoramic. Los guarnecidos han mejorado, son muy Toyota, sin ninguna concesión al lujo, pero con sensación de calidad correcta y que parecen duraderos. Esa idea de no contar con extras superfluos es justo la esencia del propio Corolla. El nombre de Corolla se refiere a la corona central de las flores de la que parten los pétalos. No se eligió al azar, era el modelo que debía ser el centro de la gama del fabricante japonés. Tasuo Hasegawa, el ingeniero jefe que lo desarrolló, tenía claro que su éxito sería ofrecer el equipamiento que el mercado demandaba, pero sin sofisticaciones innecesarias. De hecho, se dice que su éxito inicial fue en parte a que montaba radio de serie. En aquel entonces era un extra que se pedía mucho, pero eso era opcional o había que instalarlo después. Ese primer Toyota Corolla también tenía elementos como limpiaparabrisas de 2 velocidades o cerradura en la puerta del copiloto. Tenía de serie todo lo necesario, sin caer en lo superfluo. Y luego pues está esta consola central que está dominada por esta palanca de cambio que tiene un diseño muy tradicional y sobre todo ahora que todas han ido a pequeños selectores de cambio o integrarlos pues en mandos satélites tras el volante. Es muy fácil de accionar, la verdad, y puedes ponerla también en un modo secuencial para usarla manualmente. Y luego también hay, pues como no, elementos prácticos. Tenemos aquí una zona de carga inalámbrica en la parte delantera, también un botón para el modo eléctrico y un botón físico también para los modos de conducción, reposabebidas y aquí un pequeño cofre para guardar objetos. Me gusta mucho este reposabrazos porque puedes echarlo hacia adelante y es algo que particularmente a mí me gusta y creo que es porque mi coche no lo tiene. Una de las cosas que más criticamos a la carrocería compacta fue lo exiguas que eran las plazas traseras. Aquí tenemos una distancia entre ejes 6 centímetros superior y eso se nota en que tenemos un espacio para las piernas pues más desahogado. Tengo este asiento colocado para mi posición de conducción habitual. Eso sí, si buscas aquí un espacio excelso para adultos, pues yo me iría a otros modelos como pueden ser el Skoda Octavia Combi, por ejemplo, o el Seat León Sport Tourer, que van algo mejor. Y en cuanto a altura, pues la verdad es que no va muy sobrado de altura. Yo voy prácticamente pegando con el techo, aunque es cierto que tenemos aquí este espectacular techo solar panorámico que te decíamos antes. Los asientos son muy firmes, el mudillido es recio, pero tampoco puedo llegar a decir que son incómodos. Y quien más podría hablar de esto son mis hijos, pero ellos van en sistemas de retención infantil. Este tipo de vehículos, como siempre te decimos, pues van algo justos para 3 en anchura. Sí que es cierto que no tenemos un túnel central demasiado prominente, con lo cual tampoco se podrían poner ahí de manera incómoda los pies. Y luego el respaldo sí que es un pelín incómodo porque aquí tenemos un reposabrazos con 2 reposabebidas también. Esto
Y también las salidas de los airadores son las únicas concesiones al confort para estos pasajeros, porque Toyota no ha incluido ni siquiera un par de tomas USB. Cuando mi compañero Mario probó el Corolla compacto, pues una de sus principales quejas fue que su maletero era muy pequeño comparado con sus principales competidores. Entonces eso nos lleva a elegir la variante familiar, porque ubica 581 litros de capacidad, que son 265 más que esa versión de 5 puertas. Esta es la cifra en la versión más potente, debido a que la batería va en la parte trasera del coche. En la básica aumenta hasta 598 litros. Se trata de unos volúmenes en la línea de versiones de combustión y claramente mejores que la de esos mismos rivales con sistemas de propulsión híbridos enchufables. El piso puede colocarse a 2 alturas. En la superior queda enrasado con la boca de carga. Bajo él hay un espacio enorme donde cabría una rueda de repuesto temporal. Tenemos también ganchos para fijar la carga, perchas, una toma de 12 voltios, un hueco lateral y uno antes de los asientos donde puedes dejar pequeños objetos. Cuenta con iluminación en ambas paredes, donde también tenemos unas palancas que nos permiten abatir con suma facilidad los respaldos de los asientos traseros. Divididos en 2 partes asimétricas, cuando realizas esta operación consigues un espacio de 1.591 litros de capacidad. Y luego aquí bajo el capó tenemos en esta ocasión el Toyota Corolla 200H, que es la versión más potente. Combina en este caso un motor de gasolina 2.0 con 152 caballos y uno eléctrico de 116 caballos. Y podemos decir que no tiene en estos momentos ningún rival en el mercado, salvo que empieces a mirar ya versiones de otros familiares compactos híbridas enchufables. La versión de acceso es comparable a versiones microhíbridas de otros compactos familiares. Solamente el Kia Ceed Tourer Mile Hybrid es claramente más potente. Se trata de la 5ª generación del sistema híbrido, con lo cual ha mejorado mucho y en esta ocasión nos trae, además de esos motores eléctricos más potentes que antes de las puesta al día, tiene también novedades en la unidad de potencia, han mejorado la transmisión y sobre todo pues ha cambiado la batería que mueve el sistema. Toyota no suele decir, y en esta ocasión tampoco lo ha hecho, su capacidad total, pero sí que es de iones de litio, con lo cual es mucho más capaz que antes, porque antes tenía una de litio ferrofosfato en esta variante más potente. Y con todos estos ingredientes vamos a ver pues qué plato nos ha montado Toyota conduciendo un ratito este coche. Como haría ya que el destripador, vamos a hacer esta prueba dinámica del Toyota Corolla Touring Sport 2023 por partes. Y vamos a empezar hablando en la primera de consumos, porque quien busque un coche familiar híbrido pues le preocupa mucho el coste de uso. Y cuando ves la ficha técnica de este coche, te sorprendes cuando observas que el consumo medio homologado es de 4,6 litros a los 100. No estamos aquí para hablarte de consumos homologados ni de fichas técnicas, eso lo puedes ver en un montón de sites, sino para ver si eso se consigue en una utilización normal y racional. Y la verdad es que he ido a comprobarlo, para ello he realizado un viaje de 325 kilómetros más o menos, combinando pues, 240 de autovía, ritmos de tráfico, ritmos normales, con mis 2 hijos, 4 personas y el maletero del coche hasta los topes. Y la verdad, ¿querés saber el consumo? 4,9 litros en los 100. Es una cifra muy baja que en un coche de estas características pues me ha convencido enormemente. Es en ciudad y en carreteras secundarias donde más vas a notar esa mejoría, sobre todo de la parte eléctrica y de esa batería de mayor capacidad. Yo en los coches siempre los miedo, tengo un garaje en una planta -4, entonces le cuesta mucho al coche, gasta mucha energía al salir desde parado y tener esas 8 rampas de subida, y en muchas ocasiones pues hay coches híbridos, no enchufables, pues que les entra en funcionamiento el motor de combustión antes de llegar arriba. El Corolla, sin tener la batería al 100%, porque no he conseguido nunca tenerla al 100% cuando llegaba, no puedes reservarla. Solamente tienes aquí un mando para forzar el modo EV aquí en la consola, pues no solamente es capaz de salir, sino que era capaz de
llegar al supermercado que está a 2 kilómetros de mi casa y luego ya en la vuelta es cuando entraba en fuego el motor de combustión. Es realmente sorprendente todo lo que te puedes mover en eléctrico en este coche, y lo mejor que cada vez que desaceleras o frenas, pues el motor va recargando esa batería y vuelves a tenerla sin necesidad de enchufarlo. El sistema funciona de manera muy suave y es silencioso a bajas velocidades, donde entra muchísimo en juego el motor eléctrico, que puedes forzar en un botón en la consola. Cuando aceleras a fondo suben las revoluciones mucho y el ruido, pero se ha mitigado bastante esa extraña sensación de acelerar en vacío que es propio de la transmisión de engranajes epicicloidales, y ahora gana velocidad de manera mucho más acompasada. Podemos decir que es un coche rápido. Acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos, cifras mejores que las de híbridos enchufables de mayor potencia. El motivo: su peso de 1.515 kilos, entre 150 y 200 kilos menos que alternativas híbridas enchufables. Su velocidad punta de 180 km/h es algo más baja, pero más que suficiente. Siempre piensas en los híbridos como unos coches muy agradables en su modo de funcionamiento, y pues la verdad es que en ciudad y a ritmos muy tranquilos lo es. Pero luego en autovía, pues la verdad es que notas bastante ruido de rodadura, no tanto del motor, pero sí de rodadura y aerodinámica. La insonorización no es tan buena en este coche como en otros modelos. Y hasta aquí viene nuestra prueba de conducción en un uso más o menos habitual y normal, pero es que tenemos en este caso un GR Sport, entonces lo que vamos a hacer es ver si este coche con 196 caballos de potencia cumple en un uso un pelín más extremo y deportivo de lo habitual. Nuestra unidad contaba con suspensión de dureza variable. En modo deportivo se nota más firme y el coche es mucho más ágil, a pesar de que la dirección no es extremadamente comunicativa. También tenemos más modos de conducción. A los habituales Eco, Comfort y Normal se suman el Sport S, el Sport Plus y el Custom. Entre tú y yo, con 3 modos bien diferenciados, habría sido suficiente. Tengo que señalar que el chasis de este coche es muy bueno, lo he dicho ya de la anterior generación. Dinámicamente este coche se comporta de manera ejemplar y anima a ir a tomar curvas de manera animada, valga la redundancia. Pero en esa conducción un poco más espirituosa, radical o deportiva, puedes llamarla como quieras, este coche a mí, para mi entender, le falta algo, y son principalmente 2 cosas. La primera es que el motor tarda en responder. No tanto por problemas del propio motor, sino por la transmisión. Ya sabes, pues, las peculiaridades de este sistema, que no tiene marchas, pero a veces cuando demandas, pues, que suba de vueltas y empezar a tener, pues, una mejor respuesta, pues le tarda un poco pues en llegar a ese punto óptimo en el que te entrega la potencia y el par adecuado. Incluso aunque juegues con las levas, que obviamente este coche no tiene velocidades como tal, pero las simulas y va cambiando un poco los engranajes y demás, pues para que te dé las revoluciones adecuadas, pues a mi entender lo hace de manera un pelín lenta. Y el segundo aspecto donde no me convence para ir con este coche con el cuchillo entre los dientes son los frenos. Y ya no te hablo tampoco de una conducción, digamos, hiperextrema, sino dinámica, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta ir muy animado en la carretera, enlazando curvas, y entonces, claro, no tienes aquí ese juego de la transmisión y tampoco, ojo, el de los frenos. No tienen mal tacto, pero al mismo tiempo muchas veces en juego esa frenada regenerativa, independientemente del modo de conducción que lleves, porque entendería que a lo mejor en el Sport pues no entrase de una manera tan radical, pero sí que es verdad que en ocasiones pues no puedes ir de manera fluida, como a mí me gusta tomar las curvas, para que el coche pues fluya por la carretera, porque llegado a una pues tienes esa retención de la parte eléctrica y llegada a otra pues el freno pues no va exactamente como deberías, y en ese aspecto que en un uso normal no vas a notar en absoluto nunca con este coche, sí que no me ha convencido demasiado. Y una vez analizadas las 2 formas de llevar este coche, pues la deportiva y la normal, nos vamos con las conclusiones.
El Toyota Corolla Touring Sport 2023 me ha convencido porque es un poco más potente que antes y consume exactamente lo mismo. Y es que han conseguido en Toyota exprimir mucho más esa parte eléctrica, de forma que consigues consumos muy sostenidos con unas buenas prestaciones. Y lo hace a diferencia de su gran mayoría de rivales con ese nivel de potencia sin necesitar de enchufarse. Y es que cuando buscas familiares no enchufables en el mercado, de un tamaño más o menos compacto, ¿qué tienes? Dacia Jogger Hybrid, luego está el del Suzuki Sways o el Fiat tipo Station Wagon, y todos muy alejados en su nivel de potencia. ¿Me compraría esta versión? Pues yo creo que sí, porque aunque la básica, el 140H, que ya pude probar en la presentación, pues ha mejorado mucho y ya no la noto tan escasa de potencia, pues aquí tienes más caballos, gastas lo mismo o incluso en viajes puedes llegar a gastar menos. Esa reserva de potencia pues no está nada mal. Lo que ya no tengo tan claro es si lo elegiría con el acabado CR Sport. Le queda muy bien, el coche es muy bonito, pero incrementa el precio. Y tiene además alguna otra serie de handicaps, y vamos con ello. Para empezar, pocos cambios estéticos. Para todas las novedades que trae este coche en materia tecnológica y de propulsión, creo que debería notarse un poco más por fuera. El segundo, el GR Sport, créeme, es más Sport que GR, no es ni un GR86 ni un GR Supra. Olvídate de eso si es lo que piensas que te va a ofrecer este coche. Y en tercer lugar, pues no me gusta el sistema de equipamiento de este coche, que todo lo deja en un único paquete, porque yo quiero solamente la suspensión adaptativa y no quiero comprarme a lo mejor pues un montón de cosas que este coche pues incluye en ese paquete. Y lo digo porque esos 31.700 euros, que es un precio muy razonable y muy interesante para un coche de esta potencia, pues se quedan en esta unidad en 43.400 euros. Es una cifra ya muy respetable y que ya entra en territorio de los híbridos enchufables, que puede que te interesen ya en función de cómo sea tu ritmo de vida. De todos modos, estamos hablando como siempre de precios recomendados por la marca. Tienes descuentos de este coche en nuestra sección de coches nuevos en coches.com, porque es ahí donde concesionarios oficiales de Toyota y del resto de marcas a la venta en el mercado las publican para que puedas encontrar este Corolla Touring Sport y cualquier otro coche al mejor precio. Tenemos también un montón de herramientas de financiación que te ayudarán a pagarlo mucho más cómodamente mes a mes. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, pues regálanos un like. Gracias por verme hasta aquí. Suscríbete al canal para no perderte ni una sola de las novedades, y activa esa campana, y así seguro que te avisarán cada vez que publiquemos un nuevo contenido en vídeo. Hasta pronto, amigos.